En el día de hoy vamos a ver qué pasaría en el hipotético caso de que Luffy tuviera que enfrentarse a todos los miembros de su tripulación en un 1 versus 1. Para estructurar este what if, al igual que hice en el anterior donde hablamos de qué habría sucedido si los Mugiwaras no hubieran entrenado durante estos 2 años, vídeo que llegó a 1800 likes, muchas gracias por ello, necesito establecer antes algunas normas. La idea de este vídeo es mostrar de la manera más gráfica posible la diferencia de poder entre Luffy y cada uno de sus comandantes. Por eso no me limitaré a decir que con el Gear 5 Luffy se baja a todos los Mugiwaras, porque eso quitaría toda la gracia del vídeo. Lo que haré será analizar en qué Gear mínimo Luffy sería capaz de vencer a cada uno de ellos. Es un hecho que hoy en día Luffy tiende a utilizar el Gear 5 desde el principio en sus combates, y sí, si nos basamos en eso sería lo más lógico para este caso, pero como os he dicho antes, si solo me limito a mostrar cómo Luffy derrota a todos los Mugiwaras con el Gear 5, el vídeo perdería toda la gracia. No podríamos ver ni analizar realmente cuál es la diferencia de poder entre él y el resto de su tripulación. Además, voy a ordenar el vídeo en orden de dificultad, así que empezaré con los combates más sencillos y acabaremos con el versus más difícil a que tendría que hacerse frente Luffy. Ahora sí, dicho esto, comencemos con el vídeo. Trío monstruoso. Bueno, a ver, ¿alguien podía tener algún tipo de dudas? Era obvio que con los más débiles de la tripulación, Luffy podría acabar con ellos sin mucha dificultad. Es más, ni siquiera considero que Luffy necesitara emplear ni su haki ni ninguno de sus gears. Pienso que en su forma base sería suficiente para derrotarles, ya que a pesar de que ha mejorado muchísimo, siguen estando muy lejos para enfrentarse a un Yonko como lo es ahora mismo su capitán. Con la que más fácil lo tendría Luffy sería con Nami, y no porque sea la más débil de todos, porque para mí el más débil es Usopp, sino porque su mayor habilidad es inútil contra su capitán. En el caso específico de Nami, aunque Zeus le ha otorgado un aumento considerable en su poder, este se ve neutralizado debido a la inmunidad natural de Luffy a los rayos. Esto lo vimos claramente en su pelea contra Enel, donde Luffy fue capaz de resistir todos los ataques eléctricos de este debido a que su cuerpo de goma no conduce la electricidad. Incluso los ataques más poderosos de Enel, que podrían destruir islas enteras, fueron inútiles contra la goma de Luffy. Por eso mismo Zeus, a pesar de ser un homie creado por Big Mom con poderes eléctricos, enfrenta las mismas limitaciones que la habilidad de Enel. Por lo tanto, a pesar de ser un arma muy poderosa para Nami, que sin dudas la hace escalar muchísimo en poder, su mayor virtud se debilita frente a Luffy, quien resistiría cualquier ataque basado en su electricidad. Así que eso, aunque Nami ha mejorado muchísimo post-Wano, esta limitación la dejaría sin opciones reales contra su capitán. En cuanto a Chopper, este considero que sería el segundo Mugiwara que más fácil lo tendría Luffy. Su forma más poderosa es el Monster Point, pero en esta ocasión no le veo ni siquiera un problema para verse superado fácilmente. Con esta forma, Chopper aumenta considerablemente su fuerza física, pero carece de la velocidad y resistencia necesarias para mantener el ritmo de combate de Luffy. Además, Chopper no está tan especializado en el combate como el resto de los miembros de la tripulación, lo que lo coloca en una desventaja clarísima. Para mí Usopp le pondría las cosas más complicadas. Este es un estratega brillante, algo que vimos claramente en Water 7 cuando ya tuvo que enfrentarse a Luffy por el Going Merry. En esa batalla Usopp nos demostró que sabe jugar su rol de ser el más débil de la banda. A pesar de su falta de fuerza física, fue capaz de dar combate aunque sea por unos segundos. Sin embargo, tal y como pasó en Water 7, cuando Luffy decidiera acabar el combate, lo haría sin problemas. En este escenario hipotético ocurriría algo similar. Usopp intentaría mantener a Luffy a raya con sus técnicas y habilidades de francotirador. Sobre todo usaría su astucia para ganar tiempo. Es cierto que con su creatividad podría estirar el combate un poco, pero al final su falta de fuerza física y resistencia terminarían pasándole factura. Luffy lo superaría en todas sus características: velocidad, fuerza y resistencia. En resumen, aunque Usopp podría dar una buena pelea al inicio, el resultado sería inevitable. Cuando Luffy quisiera acabar, lo haría sin la necesidad de usar ningún haki ni gear. Pasemos ahora a hablar sobre Brook, el primer Mugiwara con el que Luffy no le bastaría su forma base, y esto se debe principalmente a 3 motivos. Primero, Brook tiene ataques que podrían congelar a Luffy. Esto es algo que obviamente el Yonko intentaría evitar a toda costa, ya que afectaría su capacidad de moverse rápidamente en combate. Segundo, Brook usa una espada, que sabemos que es una de las grandes debilidades de la Gomu Gomu no Mi. Los ataques cortantes pueden atravesar la goma, y Brook, siendo un espadachín, aprovecharía al máximo esta ventaja. Y tercero, está la velocidad de Brook. No es cualquier miembro en cuanto a agilidad, es uno de los más rápidos de la banda. De hecho, en un SBS, Oda nos contó que en una carrera de 50 metros entre los Mugiwaras, sin considerar sus habilidades, Brook sería el ganador. Este dato es clave para entender por qué Luffy necesitaría ir más allá de su forma básica. Para igualar o superar la velocidad de Brook, Luffy tendría que usar su Gear Second, lo que lo obligaría a emplear un nivel superior de poder desde el inicio del combate. Sin embargo, esto
no termina aquí. Aunque Brook es un oponente formidable, está claro que Luffy lo supera en casi todas sus características. Personalmente creo que Luffy podría derrotarlo solo con su segunda marcha, pero para no correr riesgos en la capacidad de Brook de congelar o cortar, Luffy podría verse obligado a utilizar su Gear Third. Esta técnica no solo aumenta significativamente su fuerza, sino que además está acompañada del haki de armadura, lo que lo haría prácticamente invulnerable de los ataques de Brook. En resumen, aunque Luffy podría ganar con el Gear Second, para ser justos creo que usaría tanto el Gear Second como el Gear Third junto con su haki de armamento para derrotar a Brook sin complicaciones. Ok, hablemos ahora sobre Franky. Con este Mugiwara creo que Luffy usaría habilidades similares a las que emplearía contra Brook. En este caso nos enfrentamos a un Cyborg cuyo mayor poder proviene de sus invenciones, destacando el Franky Shogun y el Radical Beam. Es un poco triste, sí, porque estas dos habilidades, que son su mayor poder, ya están en la historia desde el salto temporal, pero bueno, esto podría ser un tema para debatir en otro vídeo. A ver, esto no significa que estas habilidades no sean letales. De hecho, han sido más que suficientes para Franky hasta ahora, permitiéndole derrotar incluso a rivales como Sasaki, uno de los miembros más poderosos del Yonkou Kaido. Esto nos deja claro que el poder de Franky no debe, ni mucho menos, subestimarse. Por lo tanto, en este caso, la forma base de Luffy no sería suficiente para derrotar al Cyborg. Este tendría que usar un poder capaz de superar la resistencia de Franky, y no hay mejor manera de hacerlo que con el Gear Third imbuido con el haki de armadura. Aunque es cierto que no veo necesario el uso del Gear Second en esta pelea, considerando que a día de hoy, en combates serios, la forma base de Luffy ya incluye el Gear Second, es inevitable que lo utilizará a lo largo de este combate para aumentar su velocidad y fuerza. En resumen, para superar las defensas y poder de Franky, Luffy tendría que recurrir a su combinación del Gear Third y el haki de armadura, lo que lo llevaría a derrotarlo con relativa facilidad. Nico Robin. Creo que con Robin, Luffy necesitaría un poder extra, lo que obviamente implica una marcha más. En el arco de Onigashima, Robin nos mostró su transformación Demonio Fleur, donde prácticamente es un demonio, convirtiéndose en alguien mucho más grande y por lo tanto mucho más fuerte. Esta forma le permite crear extremidades gigantes que le otorgan una fuerza impresionante, lo que le obligaría a Luffy a esforzarse más de lo que ha hecho hasta ahora. Hasta el momento, la segunda y tercera marcha, combinadas con su haki de armadura básica, son prácticamente el estándar para Luffy en cualquier combate. Muchos podéis pensar que Luffy podría contrarrestar el Demonio Fleur solo con su haki de armadura, y sí, tenéis razón, creo que es posible, pero aquí es donde entra la segunda técnica a tener en cuenta de Robin, y es el Karate Gyojin. Gracias a su entrenamiento de 2 años, Robin ha perfeccionado esta habilidad, y cuando la combina con su Demonio Fleur, el haki de armadura básico de Luffy se vuelve inútil. Con esta combinación de ataques, Robin le daría a Luffy su primer verdadero desafío en este vídeo. No obstante, esto también obligaría a Luffy a subir de nivel y utilizar el Gear Third. Sí, con esta técnica Luffy alcanzaría un nivel completamente diferente de poder, adoptando su forma más fuerte hasta ahora en el vídeo, su forma Bone Man. En esta forma Luffy se convierte en una bestia tanto en ataque como en defensa, lo que significa que los golpes del Karate Gyojin de Robin ya no serían tan efectivos. Además, con su ataque King Kong Gun, el mismo ataque que usó para derrotar a Doflamingo, Luffy, sin dudas, sería capaz de romper todas las defensas de Robin, terminando así su pelea a favor. Ahora, aunque creo que esta pelea no sería tan complicada como la que tuvo contra Doflamingo, el desenlace sería el mismo. Luffy se vería obligado a utilizar el Bonesman para asegurarse su victoria. Y bueno, es ahora turno de hablar sobre los 3 miembros más poderosos de la banda: Jinbe y sus 2 alas, Sanji y Zoro. El que menos problemas le daría a Luffy sería Jinbe. Aún así, estamos ya en un punto donde los 3 Mugiwaras tienen bien desarrollados por lo menos 2 tipos de haki. En el caso de Jinbe, este puede usar tanto haki de observación como el de armamento, lo que lo hace más fuerte que los otros Mugiwaras que hemos visto hasta el momento. Pero lo que realmente lo hace un rival difícil, aparte de su fuerza, que luego entraremos en detalle, es su increíble resistencia. Recordemos que Jinbe peleó durante 5 días sin descanso contra Porras the Ace, el segundo al mando de los piratas de Barba Blanca. Sin dudas que eso demuestra la tremenda resistencia del Gyojin, pero como os decía, eso no es todo. Sobre su fuerza tenemos también varias demostraciones de que estamos ante alguien poderosísimo, como cuando lanzó de Thousand Sunny a la Yonko Big Mom, una de las piratas más duras de la historia. Además, si anteriormente mencioné el Karate Gyojin de Robin, tengo que hacer especial énfasis en este caso con el Karate Gyojin de Jinbe, quien es sin dudas un maestro de esta técnica. Su habilidad
habilidad con este es más refinada y devastadora, lo que lo convierte en un peligro aún mayor. Teniendo en cuenta todo esto, Luffy necesitaría como mínimo utilizar las mismas técnicas y haki que usó contra Robin, pero esta vez sumando el haki de observación para anticipar los movimientos de Jinbe. No creo que Luffy necesite ningún otro power up adicional para derrotarlo, sobre todo teniendo en cuenta que ahora puede mantener su forma Bonesman por mucho más tiempo que entre Rosa, pero sin dudas este combate se definiría más que nada por a ver quién tiene mayor resistencia. Y este sería el principal desafío para Luffy. A diferencia de la pelea entre Jinbe y Ace, no creo que este enfrentamiento se prolongase hasta un empate después de 5 días, ya que Luffy es significativamente más fuerte que Ace en aquel entonces. También pasa lo mismo con Jinbe es mucho más fuerte que en aquel entonces, pero es que Luffy mucho más. Por lo tanto, estoy convencido de que Luffy sería capaz de derrotar a Jinbe utilizando las formas y el haki mencionados, aunque sería un combate más largo y exigente que los anteriores. Y ahora hablemos sobre Sanji, sin dudas el Mugiwara más rápido de la banda. Y muchos me diréis, dice, pero si hace unos minutos has dicho que Oda dijo exactamente en un SBS que el más rápido era Brook. Y sí, tienes razón, pero como os dije, Oda aclaró que eso era sin tener en cuenta el poder de cada uno de ellos. A día de hoy Sanji nos ha demostrado que se mueve tan rápido que el ojo humano ni siquiera puede verlo, por lo que ni siquiera Luffy, usando su velocidad que le otorga el Gear Second, sería capaz de igualar la velocidad de Sanji, lo que significa que necesitaría una forma más poderosa. Además, hay que tener en cuenta la especialidad de Sanji en el haki de observación. Aunque no se le ha mostrado usando la versión más poderosa de esta habilidad, se le ha visto usando el haki de observación básico a un muy buen nivel. Entonces, combinando su increíble velocidad y su haki de observación, podría esquivar todos los ataques de Luffy e incluso lograr golpearle. Pero lo peor es que esto no es todo, porque en Onigashima Sanji despertó el Ifrit Jambe, otorgándole una fuerza todavía más grande. Sin embargo, ni con todo eso Sanji sería rival para Luffy, ni incluso con todos estos ataques combinados, Sanji aún no podría hacerle frente a su capitán. Vamos a ver, Sanji en su forma más fuerte aún no tiene haki de armamento avanzado, una habilidad que Luffy sí tiene. Para poneros en perspectiva, si alguien sin usar esta habilidad intenta pelear contra alguien que sí la tiene, siempre pierde. Y Luffy es un claro ejemplo para ello, pues en su primer versus contra Kaido, el Mugiwara peleó sin esta habilidad, y ya sabéis lo que pasó, fue noqueado de un solo golpe. Por lo que sin dudas, este haki es necesario para hacer frente a un Yonko como lo es ahora mismo Luffy. Sí es verdad que Luffy no tiene la fuerza bruta de Kaido, pero es que Sanji tampoco tiene el haki del conquistador y mucho menos el haki del conquistador avanzado que tiene el Luffy actual. Por lo que sí, este es un factor muy importante a tener en cuenta, por lo que Sanji tendría que confiar en la durabilidad que le otorga su exoesqueleto. Sin dudas que esto le otorga una resistencia increíble, permitiéndole literalmente reparar sus huesos rotos en el mismo acto. La única manera de derrotar a Sanji sería pues agotarlo, ya que su cuerpo es prácticamente indestructible. La forma más rápida hasta el momento de Luffy, sin tener en cuenta su Gear 5, porque no creo que Luffy lo necesitara para derrotarlo, es su forma Snake Man, por lo que Luffy por lo menos debería usar esta habilidad para poco a poco ir desgastando físicamente al cocinero. Sin dudas creo que el King Cobra, uno de los ataques más rápidos de Luffy, creo que sería suficiente para derrotar a Sanji, mismo ataque que usó para derrotar a Katagot. Eso sí, estamos hablando sobre un combate en el que seguramente Luffy tendría problemas serios. No sería ni mucho menos una pelea sencilla para Mugiwara. Solo existe una manera por la cual Sanji podría ser el vencedor. ¿Sabéis cuál? Simplemente que este lo amenazara con no cocinarle más. Entonces, en ese punto, Luffy se rendiría, sí. Bueno, bromas aparte, creo que Luffy no necesitaría el Gear 5 para derrotarle, pero reconozco que he tenido mis dudas serias mientras estaba planteando este vídeo, por lo que me gustaría leer vuestras opiniones en los comentarios. Y ahora sí hemos llegado al enfrentamiento más complicado para Luffy, Roronoa Zoro. A ver, técnicamente estos dos ya tuvieron un enfrentamiento en Whiskey Peak, pero el ganador en esa ocasión fue Nami. Sí, es un poco raro, pero fue Nami. A día de hoy, esta pelea sería para Luffy, sin dudas la más difícil de entre los Mugiwaras, ya que Zoro también domina las 3 formas de haki. No solo eso, sino que al igual que mencioné con Brook, Zoro representa una debilidad natural para Luffy debido a que sus ataques con espadas pueden causar
causarle un daño considerable al ser de goma. Pero, ¿sería capaz Zoro de derrotar a Luffy? A pesar de su impresionante poder, Zoro tiene una desventaja clara en cuanto a velocidad, ya que no es tan rápido ni mucho menos que Sanji. Además, aunque posee los 3 tipos de haki, Luffy también los tiene, pero además en una forma más avanzada. Sin embargo, esto no significa que Zoro no le daría una pelea increíble a Luffy. Una de las mayores fortalezas de Zoro es su resistencia, algo que hemos visto en innumerables ocasiones a lo largo de la historia. Su durabilidad también es destacable. Recordemos que Zoro sobrevivió a un ataque combinado de 2 Yonkous, los piratas más fuertes del mundo. Se le rompieron casi todos los huesos en Onigashima, pero aún así, después de una breve recuperación, fue capaz de seguir peleando y derrotar a King, el comandante más fuerte de Kaido. Está claro que a Luffy le llevaría un buen tiempo derrotar a Zoro, y más aún, Luffy tendría que estar en alerta constante, ya que un buen corte de Zoro podría ser decisivo y terminar la pelea de inmediato. Precisamente por esta razón creo que Luffy no se arriesgaría demasiado y optaría por usar todo su poder desde el principio, es decir, recurriría al Gear 5 y usaría su haki al nivel más avanzado. El control de Zoro sobre el haki del Conquistador no es tan fuerte como el de Luffy, lo que haría que Zoro se canse mucho más rápido. Además, enfrentarse constantemente a los ataques del Gear 5 de Luffy desgastaría un montón a Zoro poco a poco. Es por eso que Zoro tiraría literalmente su ulti, su ataque final, utilizando su estilo de las 9 espadas Ashura, para hacer su corte más poderoso. Sin embargo, desafortunadamente para Zoro, Luffy respondería de la misma manera, con su Bajran Gun, cubierto con haki avanzado del Conquistador, lo que sellaría la victoria de Luffy en este enfrentamiento. En conclusión, Luffy sería capaz de derrotar a Zoro y con ello demostraría que puede vencer a todos los Mugiwaras en un combate 1 contra 1. Y esto ha sido todo por hoy, Nakamas. Espero que os haya gustado muchísimo este vídeo. Me gustaría leer en los comentarios vuestras opiniones. Me gustaría saber si creéis igual que yo que Luffy sería capaz de derrotar a todos los Mugiwaras o no. Y también, sobre todo, si pensáis que en el Luffy vs Sanji, Luffy necesitaría el Gear 5 o no. Todo esto os estaré leyendo en los comentarios. Así que nada más, dejar un like, un comentario, suscribiros si todavía no lo estáis y nos vemos en próximos vídeos. Hasta la próxima. Adiós.